tera Samadeta Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Itai Gaura Prema Hari 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 Bol. Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye Tato Jayam Mudiraye Mukham Karoti Vachalam Pangum Langajate Girim Yatkripatamaham Vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanyam Ishvaram. Hare Krishna, muchas gracias por venir a la clase de Srimad Bhagavatam de hoy, correspondiente al séptimo canto, capítulo quinto, Prahlada Maharaj, el santo hijo de Hiranyakashipu, el verso número 27. Santiya Sattavo Loke Santiya Sattavo Loke Durmaitraschatma Veshina Durmaitraschatma Veshina Tesham Udetyagam Kale Tesham Udetyagam Kale Roga Patakinamiva Roga Patinamiva Santiya Sattavo Loke Santiya Sattavo Loke Durmaitraschatma Veshina Durmaitraschatma Veshina Tesham Udetyagam Kale Tesham Udetyagam Kale Roga Patakinamiva Roga Patakinamiva Santiya Sattavo Loke Santiya Sattavo Loke Durmaitraschatma Veshina Durmaitraschatma Veshina Tesham Udetyagam Kale Tesham Udetyagam Kale Roga Patakinamiva Roga Patakinamiva Santiya Sattavo Loke Santiya Sattavo Loke Durmaitraschatma Veshina Durmaitraschatma Veshina Samudetyagam Kale Tesham Udetyagam Kale Roga Patakinamiva Roga Patakinamiva Santiya Sattavo Loke Santiya Sattavo Loke Durmaitraschatma Veshinam Durmaitraschatma Veshina Tesham Udetyagam Kale Tesham Udetyagam Kale Rogam Patakinaniva Roga Patakinamiva Shantiya Sattavo Loke Santiya Sattavo Loke Durmaitraschatma Veshina Durmaitraschatma Veshina Shamudetyagam Kale Tesham Udetyagam Kale Rapa
Takinamiva. Rogapatakinaviva. Santi Asaraboloke. Santihi Sattavoloke. Durmaitraschadma Veshina. Durmaitraschatma Deshina. Tishamudetya Kale. Teshamudetyagam Kale. Rogapatakinamiva. Rogapatakinamiva. Santihi Sattavoloke. Durmaitraschatma Deshina. Teshamudetyagam Kale. Rogapatakinamiva. Santihi Sattavoloke. Durmaitraschadma Veshina. Tishamudetya Kale. Rogapatakinamiva. Traducción y significado por su divina gracia. Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai. Santi, Santi. hay, Ay. y, Y en verdad, en verdad. Asatavaha, Asatavaha. personas deshonestas. Personas Deshonestas. Lo que en este mundo, En este mundo. Durmaitra, Durmaitra. amigos engañosos, Amigos engañosos. Chatmaveshina, Vecina. que van disfrazados, Que van disfrazados. Tesham, Tesham. de todos ellos, De todos ellos. Udeti, Udeti. surge, Surge Agam, Aham. la reacción de la vida pecaminosa, La reacción de la pecaminosa. Kale, Kale. con el paso del tiempo, Con el Paso del tiempo. Roga, Roga. enfermedad, Enfermedad. Patakinam, Patakinam. de pecadores, De pecadores. Iba, Y va. ¿cómo? ¿Cómo? En los pecadores, con el paso del tiempo, aparecen diversas enfermedades. Del mismo modo, en este mundo hay falsos amigos que se ocultan tras disfraces engañosos, pero debido a la falsedad de su conducta, llega un momento en que su animosidad también sale a la luz. Si lo queréis repetir, en los pecadores, En los pecadores. con el paso del tiempo, Con el Paso del tiempo. aparecen diversas enfermedades. aparecen diversas enfermedades. Del mismo modo, Del mismo modo, en este mundo En este mundo. hay falsos amigos Hay falsos amigos. que se ocultan que se ocultan tras disfraces engañosos. tras disfraces Engañosos. Pero debido a la falsedad de su conducta, Pero debido a la falsedad de su conducta, llega un momento Llega un momento en que su animosidad en que su animosidad también sale a la luz. también sale a la luz. Significado. A Hiranyakashipu le preocupaba la educación de su hijo Prahlada y se sentía muy insatisfecho. Cuando Prahlada comenzó a hablarle del servicio devocional, Hiranyakashipu inmediatamente pensó que los maestros del niño eran sus enemigos disfrazados de amigos. Las palabras Roga Patakinam y Va se refieren a las enfermedades, que son la condición más pecaminosa y miserable de la vida material. Chammamrityu Charavyati. Las enfermedades caracterizan el cuerpo de los pecadores. Los Smriti Shastras dicen Brahmahakshaya Rogi Syat
Surapa Shyavadantaka Svarnahari Tukunaki Duscharma Guru Talpaga. Quien haya matado a un brahmana, más tarde se verá aquejado de tuberculosis. El borracho perderá los dientes. El que haya robado oro tendrá enfermedad en las uñas. Y aquel pecador que haya tenido relaciones sexuales con la esposa de un superior sufrirá de lepra y de otras enfermedades de la piel. Santihya sattavo loke durmaitras chatma deshina tesham mudetyaham kale roga pata kinam iva. En los pecadores, con el paso del tiempo, aparecen diversas enfermedades. Del mismo modo, en este mundo hay falsos amigos que se ocultan tras disfraces engañosos, pero debido a la falsedad de su conducta, llega un momento en que su animosidad también sale a la luz. Oma Kyana Timirandasya Kyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadechatarine. Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Un tema central del verso de hoy es roga en la lengua sánscrita, que significa enfermedad. La enfermedad es un tema que siempre preocupa en este mundo, ¿verdad? Hasta los comunistas, ¿cómo saludan? Los comunistas os saludaban cuando se despiden, ¿qué dicen? Salud. Salud. Desean buena salud. Puede que sean ateos, pero desean buena salud a la otra persona. Salud, camarada. Porque saben que la enfermedad es algo que no gusta a nadie. Así que es un tema de importancia y vamos a explorarlo desde diferentes perspectivas. Primero veamos el contexto. Hiranyakashipu está preocupado porque su hijo está hablando de temas espirituales, el niño es muy pequeño y la pregunta natural es ¿quién le ha enseñado esto a mi hijo? Y señala a Sanda y a Marka, que son los maestros del niño, hasta el punto que aquí les está acusando de haberle traicionado, de estar enseñándole cosas incorrectas al pequeño. Así que, y lo compara con una enfermedad. A veces se dice cuando hay un problema en una familia, en una comunidad, en una sociedad, se dice esto es una plaga o esto es una enfermedad. Así que la enfermedad se considera algo muy dañino. Hiranyakashipu está diciendo algo muy sabio, aunque es una persona con naturaleza asúrica, porque está en contra de la personalidad de Dios. Aún así, lo que está diciendo es sabio. A veces los acharyas comentan que Shukadeva Goswami habla
a través de la boca de los demonios también. El Bhagavatam está narrado por Sukadeva Goswami. Entonces él está inspirando a los asuras a decir cosas útiles que nos van a resultar beneficiosas a todos los que escuchamos ese mensaje trascendental. Si hablamos de enfermedad, es importante ir a la raíz de la enfermedad. La verdadera enfermedad radica en el alma. Es decir, somos seres eternos, Satchitananda, distintos del cuerpo material, y el cuerpo material en sí es un síntoma de enfermedad para el alma. Cuando alguien dice algo extraño o algo muy negativo, muy dañino, hay personas que expresan, tú estás enfermo, ¿verdad? Tú estás enfermo, quítate porque estás enfermo, me vas a enfermar a mí. Porque hay una actitud muy negativa ante la vida. Entonces la actitud negativa del alma nos lleva a adoptar cuerpos materiales. Esa actitud negativa es la que nos hace distanciarnos de Krishna en nuestra relación eterna. Tenemos una relación eterna con el alma suprema, Krishna, y cuando nos distanciamos de él, nos enfermamos de la misma manera que si una persona se aleja mucho del sol, se va a enfermar debido a la falta de la energía que le da el sol. También, por ejemplo, en la cultura védica, yógica y ayurvédica, se establece una relación muy directa entre Surya, el dios del sol, y la salud de los seres humanos. De hecho, se suele recomendar el Surya Namaskar, que es el saludo al sol, como una actividad muy saludable dentro de la práctica de Hatha Yoga, porque refuerza la condición de la salud física y mental. Así que, como dicen las escrituras, el Chaitanya Charitamrita, Krishna Surya Sama. Krishna es como el sol. Maya Haya Andhakara. Y Maya es como la oscuridad. Donde quiera que está Krishna, no puede haber oscuridad. No puede haber ignorancia. Es decir, que la enfermedad del alma proviene del distanciamiento que ésta establece entre sí misma y Krishna, aunque es un distanciamiento artificial. Es un distanciamiento creado por la ilusión de Maya. Y es porque nosotros escogemos dormir, como dice Srila Bhaktivinoda Thakur, en el regazo de la bruja Maya. Y por eso Bhaktivinoda Thakur canta Jiv Jago, Kora Chandra Bole, Kota Nidra Yao Maya, Pichachira Kole. Despertad, almas dormidas, despertad. ¿Hasta cuándo vas a estar durmiendo en el regazo de la bruja Maya? Y dormimos porque nosotros escogemos estar en esa condición dormida. Cuando una persona sueña, crea muchas ideas, una supuesta realidad que no es más que un sueño.
los sueños a veces son delirantes, ¿verdad? Hay sueños rarísimos. Tienen que ver con la propia vida, la mente y la energía material crea toda una ilusión. Podemos soñar que somos un rey, o podemos soñar que somos un mendigo vestido con harapos, que no tiene ni para comer, pero ni una cosa ni la otra corresponden con la realidad de los hechos. Y es decir, que eso que experimentamos en el sueño no es real. Ayer leíamos en una clase del curso de Bhaktivedanta, del estudio del 10º canto del Srimad Bhagavatam con devotos de Vrindavan, un comentario de los Goswamis, de Sanatana Goswami, que comparaba el estado ilusorio del alma con el sueño, y Sanatana Goswami de forma muy enfática decía, no es real, porque alguien podría argumentar, pero cuando yo estoy soñando, yo estoy muy bien y experimento eso que sueño. Sanatana Goswami dice, no, eso corresponde al plano de Asat. Asat significa aquello que no es verdad, porque no es eterno, algo que no es permanente, según la definición, la filosofía y la teología de la literatura védica. Por ejemplo, la Bhagavad Gita dice, Nasatov vidyate bhavo, na bhavo vidyate sataha, upayor apidrishtontas, tuanayos tattva darshevihi. Que aquellos que son tattvadarshis, que tienen visión de la verdad esencial, tattva, saben que no hay existencia de aquello que es asat, aquello que es temporal. Nasato vidyate bhavo. Bhava no existe. Na bhavo vidyate sata. Y aquello que es real nunca deja de existir, siempre existe. Lo eterno permanece. Y Sanatana Goswami da el ejemplo de la luna. La luna también se menciona en algunos versos del Bhagavatam. La luna se puede ver como luna creciente, luna llena, luna menguante o luna nueva, luna oscura, que no se ve. Pero la luna siempre sigue existiendo. Como luna, el astro luna está ahí independiente de lo que nosotros veamos. No es que cuando la luna está oscura y no vemos nada, la luna no existe. De la misma manera, tanto el alma eterna, Atma, como el alma suprema, el Paramatma, que existe en todas partes, está siempre presente, son eternos, son sat, son reales. Mientras que el cuerpo es asat, es la cobertura ilusoria del alma. Básicamente podemos decir, es una enfermedad para el alma, o es el síntoma de la enfermedad del alma. La enfermedad es la conciencia contaminada. Conciencia contaminada significa que no percibimos las cosas tal como son. De la misma manera que si bebemos agua contaminada, nos enfermamos. Normalmente cuando miran en los laboratorios el agua contaminada, si el agua está pura o
contaminada, uno de los elementos que miran es si tiene E. coli, ese tipo de bacteria, ¿verdad? Si tiene E. coli, dice, eso está contaminado, no es potable. Así que de la misma manera, cuando la conciencia está contaminada con enemistad hacia Krishna, hacia la personalidad de Dios, esa conciencia contaminada produce cuerpos materiales y, por tanto, acciones materiales. En la Bhagavad Gita, en el capítulo 8, cuando Arjuna le pregunta a Krishna sobre varios temas, uno de los temas que le pregunta es ¿qué es el karma? Kim karma, ¿qué es el karma? Y Krishna responde que la acción que está relacionada con el desarrollo de estos cuerpos materiales se denomina karma. Y el karma, esa acción, tanto el cuerpo material como las acciones materiales, son síntomas de enfermedad para el alma. Y el cuerpo material se caracteriza precisamente porque está sujeto a condiciones de sufrimiento. Srila Prabhupada cita el verso del Gita en el significado de hoy, Jamma Mrityu Jara Vyati, que son las 4 condiciones que denotan la enfermedad del alma y que se manifiestan en los cuerpos materiales. Jamma es el nacimiento, el alma es eterna, el alma ni nace ni muere, siempre existe, siempre es. Por lo tanto, el nacimiento en sí ya es un síntoma de la enfermedad del ser. Mrityu, la muerte. Jamma, el principio, Mrityu, el final. El principio y el final son síntomas de la ilusión, de la enajenación del alma, que no percibe las cosas tal como son. Jamma Mrityu Jara. Jara se refiere a la vejez. El cuerpo inevitablemente se encorva, envejece a su debido tiempo. Incluso aunque se pueda decir, existen casos, se habla de genio y figura hasta la sepultura. Pero incluso en los casos de personas que tienen esa entereza, el cuerpo finalmente se va debilitando hasta que llega un momento que tiembla, que ya no se sostiene más, porque es parte de la naturaleza material. Es parte de la enfermedad del alma el manifestar un estado de existencia que no corresponde con su naturaleza permanente, siempre viva, siempre estable, la naturaleza del ser, Sat, Satchit Ananda, eterna, consciente y dichosa, totalmente feliz. Y Vyati, Vyati es sinónimo de roga, que se menciona en el verso de hoy. Significa enfermedad. Srila Prabhupada explica en el Néctar de la Devoción que existen diferentes tipos de reacciones del karma. Las reacciones del karma se pueden manifestar en distintas fases. Hay karma inmaduro, karma maduro. El karma maduro es aquel por el cual estamos sufriendo en el momento presente. Y Srila Prabhupada dice, por ejemplo, una enfermedad crónica. Si alguien tiene una enfermedad que no puede superar, por más que lo intente, eso es síntoma de un karma maduro.
un problema legal, que tampoco puede quitárselo de encima, lo mismo. Si el cuerpo está deforme o el cuerpo no es agraciado, también se considera un tipo de karma negativo, un karma maduro que estamos pagando. Así que normalmente la enfermedad se asocia con reacciones kármicas. Y debemos recordar que todos los que tenemos cuerpos materiales, en mayor o menor grado, padecemos de esa condición. No es que porque alguien tenga buena salud, debe señalar al vecino que está enfermo con el dedo, y decir, mira, él está enfermo y yo no. Eso significa que yo tengo buena conciencia y por eso no me enfermo. Es solamente cuestión de tiempo que llegue la enfermedad. Sí que es cierto que, por ejemplo, Srila Prabhupada, en las conversaciones con su discípulo Brahmatirtha Das, en aquel entonces Bob Cohen, se publicó en el libro titulado Preguntas perfectas, respuestas perfectas. Y Srila Prabhupada menciona que la enfermedad tiene que ver con el estado de conciencia que tenga la persona. Pero el fenómeno de la enfermedad es complejo, no es tan sencillo. Pueden existir múltiples causas. Por ejemplo, en las Escrituras leemos que cuando alguien comete ofensas, por ejemplo, Gopala Chapala ofendió a Srivas Thakur y contrajo lepra. Y se entendía que había una relación directa entre la ofensa que había cometido y la enfermedad que recibió en poco tiempo. Hiranyakashipu en el verso de hoy está diciendo lo mismo. Dice que en los pecadores, con el paso del tiempo, aparecen diversas enfermedades. Del mismo modo, en este mundo hay falsos amigos que se ocultan tras disfraces engañosos, pero debido a la falsedad de su conducta, llega un momento en que su animosidad también sale a la luz. Es decir, el karma inmaduro, a su debido tiempo, se manifiesta. Pero también vemos que, por ejemplo, personas como Srila Bhaktivinoda Thakur, que era un Mahapurusha, una gran personalidad, Mahabhagavata, un devoto puro del Señor, a lo largo de su vida padeció muchas dolencias físicas. Y también hay que ver ahí la voluntad del Señor que pone a un devoto en una condición particular para que cumpla una misión particular. Por ejemplo, en el caso de Srila Bhaktivinoda, en una ocasión estaba muy enfermo y le oró a Krishna que tenía que hacer un servicio importante, que por favor que le quitara la enfermedad y que luego se la enviara de nuevo. No le dijo, quítame la enfermedad, porque él asumía que si tengo una enfermedad, Señor, es porque tú me la mandas. Por favor, quítamela, y si tú quieres que yo la sufra, envíamela de regreso después de que haga el servicio, porque no puedo servirte con esta enfermedad. Y eso ilustra una actitud muy avanzada en relación a la enfermedad. Normalmente queremos que nos la quiten y que no vuelva. Es algo natural. Pero existen almas avanzadas como Srila Bhaktivinoda Thakur que piensan de una manera distinta. Y a veces Krishna les pone en una condición enferma para enseñarnos un ejemplo de vida a seguir. Srila Prabhupada explica que es como la suegra que le enseña a su nuera
instruyendo a su hija. En la India la tradición clásica era, o en algunas familias todavía es, que cuando el hijo se casaba, llegaba la nuera a la casa de la madre, o sea, a la casa del marido, de la familia del marido. Y entonces la suegra quería enseñarle a la nuera cuáles eran las normas de la cocina. Y entonces no se lo decía directamente para que la nuera no se sintiera mal, sino que se lo explicaba hablándole a su hija. Entonces le decía, acuérdate, hija, acuérdate que cuando limpies, que esto va aquí y esto va allá. No dejes nada sin que esté ordenado. Y lo decía delante de la nuera para que la nuera lo escuchara y entendiera cuáles eran las normas de esa cocina a la que ella era nueva. Pero se lo decía de esa forma indirecta para que le entrara mejor. De la misma manera, muchas veces Krishna nos enseña a través del ejemplo de sus devotos que pueden pasar por enfermedades o por penalidades y que las transitan de un modo ejemplar. Y los que observamos, que estamos más condicionados y observamos ese ejemplo, aprendemos. Esta es una buena forma de responder ante la enfermedad o ante los problemas. Si queréis hacer comentarios o preguntas sobre el tema, nos quedan 15 minutos. Gracias. Me parece espectacular que este tema, o sea, que le discutamos esto, porque ayer me enfermé porque me comí algo que me cayó mal y hoy ya me siento mejor. Pues ayer ayuné, casi comí solamente una fruta, pero entonces una devota se preocupó y me dijo que fuera a sala de emergencia, pero en sala de emergencia podía coger otra enfermedad, pues yo sabía que no era algo infeccioso, sino que sabía que era lo que me había comido. Entonces, todo muy apropiado. Gracias. Bueno, que Krishna arregló la clase sobre un tema que, por eso dice que es espectacular, porque Krishna arregla la clase según él. Sí. Él arregla, claro, eso. Él escoge los versos y nos pone ahí en el momento oportuno y cada uno lee según su propia experiencia. Mahananda Prabhu. Me parece muy interesante el hecho que usted menciona de que de esta persona de que tenía una enfermedad y a su vez era un devoto avanzado, porque así podemos ver cómo, aún siendo la persona avanzada, no es perfecta y tiene un karma con enfermedad, en este caso, ¿no? Esa relatividad me parece muy interesante porque comprenderla, porque de esa manera nos damos cuenta que Dios tiene, en cierta forma, es riguroso o es exigente con la perfección, ¿no? O sea, no es tan fácil, por así decirlo, llegar a la perfección en el caso de nosotros, los humanos, ¿no? Porque podemos ser incluso avanzados, pero podemos tener enfermedad. ¿Se entiende, verdad lo que digo? Sí, sí. Y a su vez sirve, perdón, ya termino, a su vez me parece interesante todo esto porque sirve, en mi opinión, para no idealizar a nadie. Sí, la Bhagavad Gita dice que hay en el capítulo 15, hay dos tipos de seres en este. Hay los seres falibles y los infalibles. En el mundo material, todo ser es falible. En el mundo espiritual, toda entidad es llamada infalible. O sea, el estado de perfección
se encuentra en el mundo trascendental. Para llegar a ese estado de perfección tenemos que despertar. Sí que es cierto que Srila Rupa Goswami nos avisa de que no nos confundamos y que no juzguemos la calidad o la perfección de un devoto, de una persona, en base a las condiciones externas, si está enferma o no está enferma, porque lo que le da calidad es el estado de conciencia que tiene esa persona. Si es un devoto avanzado, ese comportamiento, esa actitud devocional avanzada es la que hace que es lo que le da calidad o perfección. Pero sí es cierto, hay que recordar que en el mundo material toda persona es falible. Y eso también se ve a lo largo de las historias que se narran en el Srimad Bhagavatam. El caso de Bharata Maharaj, por ejemplo, que estaba prácticamente hablando, estaba en el estado de perfección espiritual, pero aún así cayó apegándose a un cervatillo con buena intención de salvar a la pobre cría que se había quedado huérfana, pero eso le hizo olvidarse de Krishna y en su siguiente vida tuvo que nacer con cuerpo de ciervo. O sea que sí, en el mundo material existe esa tendencia a la falibilidad, esa vulnerabilidad es propia de la entidad viviente, en especial en el mundo material. Sí, gracias. ¿Puedes repetir otra vez el significado donde Prabhupada dice que el que bebe se le caerán los dientes? ¿Puedes, por favor? Si esto era una cita, dice de los Smriti Shastras, cita un verso, no dice qué Shastra es, si es un Purana, un Pancharatra o una Acharya que citó esto, y lo parafrasea así, dice, quien haya matado a un brahmana, más tarde se verá aquejado de tuberculosis. El borracho perderá los dientes. El que haya robado oro tendrá enfermedades en las uñas. Y aquel pecador que haya tenido relaciones sexuales con la esposa de un superior sufrirá de lepra y de otras enfermedades de la piel. Son diferentes tipos de reacciones para actividades pecaminosas diversas. Era, en el caso el último caso, que es que dice tener sexo con la esposa de otro, como estamos escuchando en el quinto canto, a veces da la impresión que se da el caso de que es el hombre que, aunque a veces puede poner ejemplo de la mujer, que es el hombre que es el que crea el problema, ¿no? ¿O es una manera categórica o puede ser de cualquier manera? Bueno, cada uno tiene su responsabilidad. El hombre y la mujer también. La mujer, de hecho, mi madre, que en paz descanse, solía siempre culpar a la mujer. Cuando pasaba algo, eres tú que lo permitiste. A él le hablaba como si le hablara a la mujer. Tú fuiste. La lagarta. Zorra, la llamaban. O sea que es responsabilidad de ambos. Pero aquí da el ejemplo en masculino. Pero también la mujer tiene su responsabilidad. De hecho, en parte del Stri Dharma es la fidelidad al marido. Es sumamente importante en el Stri Dharma, que aparece también en el Srimad Bhagavatam, en toda la literatura védica y específicamente en el Bhagavatam. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Maharaj, recién en el verso que citó de Upayamrita, dice puede que a la vista ordinaria resalten dichas imperfecciones en el cuerpo del devoto puro, pero a pesar de tales defectos aparentes, el cuerpo del devoto puro no puede contaminarse.
¿Cómo entender esto de que no puede contaminarse? ¿O qué significa? Sí, no está hablando en el sentido material, porque en el sentido material obviamente hay una enfermedad. Por ejemplo, cuando en el Chaitanya Charitamrita leemos que Sri Sanatana Goswami, cuando viajaba, que se había escapado de la cárcel, el líder musulmán el Nawab Hussain Shah, lo había hecho encarcelar porque no quería seguir sirviendo como ministro de su gobierno. Y Sanatana Goswami era una persona altamente capacitada. No quería perderlo y se molestó tanto con él que lo mandó encerrar por negarse a cumplir con su trabajo. Y luego Sanatana Goswami consiguió, con dinero que había dejado Rupa Goswami, su hermano, con un comerciante, consiguió sobornar al carcelero para que lo dejara escapar, sobre pretexto de que se iba de peregrinación a la Meca. Bueno, eso es lo que le dijo al carcelero. Le contó esa historia, no le dijo me voy a Brindavan, me voy a ver a Chaitanya Mahaprabhu, se lo puse en lenguaje musulmán, que me quiero ir a la Meca. Entonces sobornó al carcelero y en la ruta, parece que el camino, como iba por el bosque, se enfermó, quizás bebió agua contaminada en algún lugar y contrajo una enfermedad que se le manifestaba en toda la piel, como si fueran forúnculos incluso despedía mal olor. Y cuando Chaitanya Mahaprabhu quiso recibirlo, inmediatamente Chaitanya Mahaprabhu tenía mucho afecto con él y quiso darle un abrazo. Y Sanatana Goswami dijo, Señor, no me toques, estoy contaminado. Y Chaitanya Mahaprabhu le dijo, te toco solamente para purificarme. Es decir, que Chaitanya Mahaprabhu no consideró la condición contaminada de su cuerpo, sino que consideró su estado de conciencia de Krishna, que era sumamente avanzado, y quiso tocarlo, no le dio importancia a esa enfermedad física. No significa que físicamente no pudiera haber bacterias o lo que fuera que causaba la enfermedad, pero cuando dice que el cuerpo no está contaminado, ese cuerpo está destinado al servicio del Señor y por lo tanto no está contaminado porque es un instrumento para servir a Dios. Por lo tanto siempre es puro, por muy contaminado que parezca desde el punto de vista fisiológico. Esa sería una forma de explicar esa afirmación que el cuerpo del devoto puro no se contamina. Es por el uso que le da a ese cuerpo. ¿Y qué dice Krishna cuando alguien nace un bebé enfermo? Cuando alguien... Un bebé nace enfermo. Estoy un poco sordito. Un bebé, un recién nacido. Un recién nacido, Enfermo. cuando nace enfermo. Bueno, son reacciones de vidas pasadas, normalmente. Alguien nace enfermo por karma de vidas previas. Finalmente, la voluntad de Dios priva sobre... O sea, es lo máximo, pero suele tener que ver con las acciones de vidas pasadas. Eso le preguntaron a Jesucristo sobre el ciego, si habían sido los padres los que habían pecado o había sido él para nacer ciego. Le preguntaron a Jesucristo. Sí. Y Jesucristo respondió citando a Dios, que era la voluntad de Dios para que se manifiesten las acciones de Dios en todos. Él dio la respuesta más elevada. El mismo tema puede verse desde diversas dimensiones. Una es el karma, que es real, otra es la influencia del tiempo
el tiempo como energía que lo devora todo en el mundo material, que también es real. Por ejemplo, si una persona va a un país en guerra, pues se va a encontrar guerra. Si una persona ahora viaja a Oriente Medio o a Ucrania, no debe protestar porque se encuentre guerra, porque ha entrado en ese lugar. Hemos entrado en el mundo material, es normal que vamos a encontrar problemas. La influencia del tiempo hace que haya manifestaciones que parezcan imperfectas. Y por encima de todo está la voluntad de Dios, que nos pone en situaciones de las cuales podemos aprender. Aunque esa voluntad también esté conectada con los dos factores anteriores, porque esos dos factores son leyes de la naturaleza, y la madre naturaleza trabaja bajo la dirección de Dios. Maya Diakshena Prakriti Suyate Sancharacharan, dice el Gita. Es decir, que en última instancia la voluntad de Dios está ahí. En el caso de Jesucristo quiso enfatizar, dar más importancia a la voluntad de Dios que al karma o quien pecó. Si pecó uno, pecó el otro, pecaron los dos. Quiso sacar a la persona de esa ilusión y ver la mano de Dios por encima de todo. Y que en este caso parece, ¿no?, que Jesucristo siempre estaba predicando de una forma muy sencilla, pero aquí de una explicación muy elevada. Se pasó a un escalón más grande. Normalmente predicaba con parábolas de una forma sencilla, pero aquí Jesucristo en esta contestación se subió un escalón muy alto, ¿no? Bueno, finalmente él predicaba conciencia de Dios, y lo que Dios le inspiraba, él lo hablaba para el bien de la persona que le consultaba o que se acercaba a él. Muy bien, muchas gracias. Hare Krishna, todas las glorias a Srila Prabhupada.